Muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia de Detona, que el día de hoy, 17 de junio del año 25, nos acompañan a una emisión más del programa Monter Presenta. El día de hoy tengo el gusto de recibir una vez más en esta plataforma a nuestro querido y buen amigo Ricardo Pasco. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Raúl. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues el objetivo de esta entrevista, pues es hablar de lo que sucedió y de lo que está sucediendo en la reunión del G7 allá en Canadá, en un lugar, por cierto, hermosísimo que yo tuve la oportunidad de conocer allá en Alberta, cerca de Banff, Sananasakis, hermosísimo lugar, pero bueno, esa parte. Eh, en esta reunión a la cual fue invitada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para, pues, participar, para convivir, intercambiar puntos de vista y también establecer mejores relaciones con estos 7 países más importantes del mundo desde el punto de vista económico y también con la comunidad europea. Resulta que uno de los principales objetivos de la presidenta Sheinbaum era asistir a esta reunión y agradecerle al primer ministro de Canadá la invitación, poder platicar con estos representantes de estos países y por supuesto platicar con Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Sin embargo, yo comentaba con nuestro invitado Ricardo que yo estoy viendo algo más de fondo, más atrás, de más profundidad. Para mí, lo que ha sucedido ayer y hoy es un botón de muestra de la incertidumbre que vive nuestro mundo. No solamente México, no solamente Estados Unidos, sino el mundo en general y a la desconfianza que hay entre la ciudadanía, entre la población de todo el mundo por acontecimientos que se han desarrollado en los últimos años. ¿Tú cómo la ves, Ricardo? A lo mejor estoy tratando de encajonar esta entrevista en esos puntos y tú tienes otra opinión. Me gustaría escucharla. Bueno, en primer lugar, yo siempre he sido partidario, Raúl, de estas reuniones. Yo sé que muchas veces se desprecia estas reuniones un poco como frívolas y sin sentido. Sin embargo, yo estoy convencido que si los líderes de los países no se conocen, no se juntan, no se hablan, no entienden el pensamiento del otro, es muy difícil resolver problemas. Por esta razón, por un lado, era importante la reunión que no se hizo entre el presidente de Estados Unidos y la presidenta de México, pero la presidenta de México, yo esperaría, aprovecharía esta reunión para poder, en primer lugar, hablar amplia y francamente con el primer ministro de Canadá sobre el tema del TEMEC y ver qué es lo que están pensando los canadienses. Porque hay que recordar que en la última negociación que hubo del TEMEC, la última vez que se firmó este convenio, eh, Canadá y México tuvimos una fricción fuerte. Incluso México de alguna manera maniobró para excluir a Canadá de las negociaciones. Entonces, yo creo que puede haber un elemento de desconfianza entre los gobiernos de Canadá y de México, especialmente el canadiense, hacia el gobierno mexicano, precisamente por esa razón y por ese mal antecedente. Entonces yo creo que era la oportunidad propicia y perfecta para tratar de subsanar ese problema y desarrollar una estrategia común de negociación del TEMEC entre Canadá y México
ante Estados Unidos. Habida cuenta que Canadá ha tenido una fricción fuerte con Estados Unidos recientemente por el tema de los aranceles. Sí, Entonces, hay un momento en que esta reunión puede ser muy provechosa. Quizás es incluso el punto más importante para México, que es salir de esta reunión con un consenso, un acuerdo importante con Canadá de cómo abordar la negociación del TEMEC, qué puntos son importantes, cuáles son los puntos de fricción y un poco cuál es la perspectiva más adelante de la unión trilateral que existe entre los tres países de América del Norte. Entonces, por un lado, Raúl, me parece que debemos ver que esta reunión debiera aprovecharse para eso. Otro tema que me parece muy importante es perdón, que Ricardo, nomás, antes de que sigas adelante, ahorita son las 6 de la tarde del día 17 de junio. Y de acuerdo a la información que yo he estado siguiendo en las redes, en este momento se está llevando a cabo la reunión entre el primer ministro de Canadá y la presidenta de México. Vamos, sí, vamos a ver cuál es el resultado. Lo importante es que se sentaron a platicar. Eso para mí ya es un primer paso interesante. claro. Entonces, yo por eso digo, para mí estas reuniones pueden ser muy provechosas y muy importantes. Y en ese sentido, hasta te diría que quizá para México es más importante ahorita que nuestra presidenta llegue a un acuerdo con el primer ministro de Canadá a que platique con Donald Trump. Este, porque bueno, de todas maneras, la agenda con Estados Unidos es vasta, es compleja y está lleno de conflicto, ¿no? Es Sí, realmente una agenda de conflicto, no es un jardín de rosas, ¿no? claro, Entonces, yo claro. creo que podríamos decir incluso que quizá el hecho de que se haya retirado prematuramente Trump de la reunión lo podríamos ver incluso como una bendición disfrazada, en el sentido de que nos permitió tener este encuentro mucho más relevante, espero yo, con el primer ministro de Canadá. Yo creo que eso es como una cuestión muy importante porque se tiene la posibilidad de establecer y diseñar una estrategia común de mutuos entendimientos de cómo abordar la negociación en ese sentido. Entre otras cosas, porque a mí me parece claro que una de las estrategias de Trump es sabotear y destruir el tema, Sí. de deshacerse del TEMEC. Y entonces hay que ver si a Canadá y a México podemos tener una estrategia común para, creo yo, evitar ese escenario, porque creo que a México le conviene el acuerdo trilateral más que un acuerdo bilateral con Estados Unidos, porque yo creo que en ese escenario México es mucho más débil y tiene una mano de negociación mucho más débil a que sea un acuerdo trilateral, especialmente si hay un buen acuerdo con Canadá. Entonces hay que pensar en esa perspectiva. También he visto que, bueno, la presidenta ha hablado con el presidente de la India sobre temas de transferencia de tecnologías, estudios sobre temas de inteligencia artificial, etcétera, lo cual está bien y es importante. Pero la verdad es que lo más cercano a nosotros es, por un lado, el tema de Canadá y Estados Unidos en todo caso. Y en segundo lugar, es un segundo plano, pero también importante, es la reunión con algunos de los países
europeos, porque está Gran Bretaña, está Francia, Alemania, Italia, que son de alguna manera eh, socios comerciales con México. Y en ese sentido, también está planteada la posibilidad de la diversificación de nuestra economía, que siempre ha sido un objetivo de México, la diversificación, objetivo que nunca hemos logrado, hay que decirlo, Raúl, por la falta de estrategia o por la falta de, un poco por la falta de energía y francamente de flojera mental, tanto del gobierno de México como de los empresarios mexicanos que se les hace mucho más fácil invertir en Estados Unidos que ir pensando en mercados europeos. Pero la diversificación debiera ser una estrategia estratégica, dicho así literalmente, aunque suena tautológico. Entonces, me parece que la oportunidad de sentarse con estos mandatarios es muy importante. También para entender su visión del mundo, porque hay Claro, temas que me parece que México tiene que resetear su visión del mundo. Uno de los grandes temas es qué está pasando realmente entre Rusia y Ucrania, porque México, francamente, ha sido ambiguo al grado de aparentemente inclinarse por el lado ruso en el tema del conflicto. Claramente Andrés Manuel era, me parece a mí, partidario del lado ruso, y me parece que la presidenta actual de México no, si bien no lo ha dicho tan claramente como López Obrador, tampoco ha corregido. Entonces, yo creo que es importante escuchar las razones de por qué desde el punto de vista geopolítico los países europeos consideran que Rusia es una amenaza militar sí, grave, grave. No, no es una cosa ajena a ellos, es una cosa directamente involucrada en las fronteras con Europa. Entonces ellos están gravemente preocupados por esta posibilidad de que siga la agresión territorial rusa. De hecho, ya se está pensando en otros pequeños países que Rusia podría tratar de invadir, que están también en su frontera. Entonces, son temas que son importantes. Y detrás de todo esto, también está el tema chino. ¿Cómo están los europeos viendo a China y qué es lo que debiera estar viendo México que muy posiblemente no ve en ese escenario? México está reaccionando en este momento ante China un poco siguiendo el mandato y el ladrido de Trump, ¿no? De un poco complicar las relaciones comerciales México-China. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo los europeos frente a China? Los europeos frente a China, por ejemplo, están diseñando una estrategia que no es rupturista con China, que es tener una relación real, comercial, cautelosa, política con China, que no es seguir simplemente la guerra de Washington que ha iniciado en contra de China. Entonces, ¿cómo manejar todo esto? Yo creo que es algo que la presidenta de México puede aprender mucho de hablar con estos gobernantes. Todo esto para decirte en resumidas cuentas, Raúl, que me parece que puede ser una reunión muy útil, y sin embargo tengo un punto de inflexión que siempre me preocupa muchísimo. Veo en las noticias que la presidenta de México ya habló por teléfono con Donald Trump. sí, así es. Este, Te lo iba a y, comentar. y su comentario sobre la conversación es la que siempre hace.
que es una conversación excelente, que acordamos seguir trabajando juntos, etcétera. Es decir, esencialmente no informa nada. Y yo me preocuparía mucho que no nos informara tampoco sobre sus reuniones con Canadá, con los otros países europeos. Un poco más se habló de lo de India simplemente porque creo que no reviste una enorme importancia. No digo que no lo sea, pero la India está lejos de nosotros, no es un socio comercial relevante, etcétera. Entonces, Raúl, quiero pensar que posiblemente haya sido una bendición disfrazada que se haya ido el presidente Trump para poder liberar la conversación ahí y que México pueda tener una relación distinta con esos países sin el ruido que hace Trump siempre en estas reuniones, ¿no? Ahora, por último, nada más te comento que tampoco me sorprendió mucho que se fuera. Acuérdate que la última reunión del G7, que fue en Canadá también, cuando Sí, Trudeau era primer ministro, primero Trump se negó a firmar el comunicado final y dos, se fue abruptamente. Y este es un estilo de él. Este, que yo creo que siempre encuentra un pretexto para irse. Yo no digo que la guerra en Medio Oriente sea simplemente un pretexto, puede que sea real. Todo indica que él está pensando ya lanzarse abiertamente a la guerra, por cierto, que me parece una decisión muy peligrosa, pero al mismo tiempo eh, no sorprende, no nos debiera sorprender que haya hecho este teatro, ¿no? Es un hombre de teatro, es un hombre de pantomima y es su estilo de hacer las cosas, ¿no? Y nadie debiera sorprenderse. Quizá lo que México pudiera haber pensado de antemano que esto podría suceder para por lo menos no sujetar nuestra presidenta a un vuelo comercial de gran sufrimiento, claro. de tiempo y de esfuerzo, y que hubiera volado directamente en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, como sí lo hicieron otros funcionarios mexicanos, hay que decirlo, ¿eh? Sí, Otros funcionarios mexicanos que acompañaron a la presidenta sí volaron en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana directamente al sitio. Pero bueno, efectivamente, el tema no es ese, eso tendremos que evaluar ahí nuestra cultura nacional en torno a estas cosas. Pero lo sustantivo, Raúl, es que quiero pensar que hay una ventana de oportunidad con la salida de Trump para que la presidenta realmente pueda aprovechar la reunión. Y me gustaría, como corolario, que la presidenta nos informara de una manera más o menos detallada qué es lo que está platicando con estas personas. Si hay temas de secretos, etcétera, pues no tiene por qué estar divulgando cosas, pero sí divulgar la sustancia de lo conversado claro. para que tengamos una idea de cuál es el pensamiento de nuestro gobierno y de los otros gobiernos en torno a estos grandes temas de comercio, de guerra, de seguridad y del futuro económico frente a la gran incertidumbre que está viviendo el mundo, Raúl. Creo que has tocado la médula del problema, porque al inicio de esta plática yo te hablaba de incertidumbre, te hablaba de desconfianza, y tú, en una forma muy elegante, muy didáctica, me has dado una respuesta.
para que no haya incertidumbre, Claudia Sheinbaum, como presidenta de México, tiene que informarnos cómo se llevaron a cabo esas conversaciones con estos líderes de Europa, incluyendo la India, ¿por qué no? Y de Japón también, ¿por qué no? por Con el supuesto. objeto de darle mayor certeza a lo que debe de ser México hoy y en el futuro, y no depender exclusivamente y cómodamente de lo que es la relación trilateral con México y Canadá, Canadá y Estados Unidos. Ahora, esto también me lleva a otra pregunta. Evidentemente, el conflicto entre Israel e Irán es un conflicto que nos debe de preocupar, porque no importa que sea ya en Medio Oriente, eso también nos va a preocupar, nos va a afectar como país, empezando por el aumento del precio del petróleo, que no estamos viviendo la mejor época como para poder vanagloriarnos de que ahora sí vamos a producir más petróleo y a mejor precio. ¿Tú cómo ligarías este conflicto que fue la excusa para que Trump se regresara y también para que Claudia aprendiera o aprenda, y los mexicanos, de este conflicto que debemos de entender para poder manejar? Bueno, la primera enseñanza para el gobierno de México y para los mexicanos en general es que lo que sucede alrededor del mundo nos debe de importar porque nos impacta. Pensar que podemos, como decía López Obrador, que la mejor política exterior es la interior, pues es una absoluta falacia ese Claro, asunto. Y pensar que eso es real es ignorancia absoluta, incluso bañado de miedo, de miedo a confrontar al resto del mundo. Este, lo que me parece importante, bueno, tú has señalado el tema del precio del petróleo, ese peligro está. Y de hecho están discutiendo ahorita los iraníes, según se dice, de poder bloquear el paso del Hormuz, que es por donde pasa como el 30% del petróleo del mundo, que le va a afectar profundamente a China, especialmente porque China se abastece de ese petróleo que viene de Medio Oriente y que va directamente a su economía. Entonces, es un problema fuerte para los chinos. Hablar de un problema fuerte para los chinos es hablar de que la economía china empieza a retroceder y a caer en, si no recesión, por lo menos en un estancamiento real. Y sí, el estancamiento de la economía china golpea directamente a México y a otras partes del mundo porque va a provocar entonces una espiral inflacionario muy importante, junto con la espiral o el incremento inflacionario que va a provocar el incremento del precio del petróleo y la gasolina en cada una de las bombas que nos despachan gasolina en la República Mexicana. Entonces, todo esto nos va a afectar, pero nos va a afectar además de otras maneras un poco más indirectas. Por ejemplo, la caída, aparentemente la posibilidad de la caída, por lo menos el gravísimo debilitamiento del régimen iraní, que puede incluir su caída absoluta, porque ya Trump más o menos está insinuando eso, ya del derrocamiento del gobierno de Irán, junto con el debilitamiento de sus fuerzas militares, tanto en Líbano como en Palestina y en el cuerno de África, que es Yemen, y el derrocamiento del gobierno de Siria, de Assad, implica
derrotas completas de Rusia en Medio Oriente. ¿Por qué razón? Porque Irán era una fuente de abastecimiento permanente de misiles balísticos y de drones de guerra para la guerra de Rusia contra Ucrania. Ya. Entonces, el derrocamiento, de hecho, la destrucción de todas esas fábricas, que al parecer es lo que han hecho los israelíes, que ha sido destruir todas las fábricas que fabrican esos misiles y esos drones, y lo hicieron no por Rusia, sino porque lo estaban empleando en su contra, implica el debilitamiento serio, grave, del esfuerzo de Rusia contra Ucrania. Entonces resulta que indirectamente lo que haga Israel contra Irán beneficia indirectamente o incluso directamente a Ucrania. Y a Es los decir, países que están apoyando a Ucrania. Ucrania, exactamente. Y entonces esto empieza a replantear las alianzas geopolíticas que están operando en el mundo y entre ellos el debilitamiento de Rusia pone en aprietos a China, que además está viendo que todos están ocupados con el tema de Ucrania y de Medio Oriente y que está pensando en invadir Taiwán. Pero si ve el debilitamiento militar de Rusia, China también va a tener que pensarle dos veces si invade o no a Taiwán. O lo pospone indefinidamente. Sí, por eso, lo que sea, pero el hecho es de que ya pone en tela de juicio la viabilidad de Sí, este proyecto geopolítico en la zona del mar Pacífico Sur, asiático. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que se genera un ambiente de gran inestabilidad, no solamente entre los países, sino en los mercados mundiales. Cuando tú tienes ya a sacudimientos de este nivel de los mercados mundiales, lo que está ocurriendo es entonces que las rutas de flujo de mercancías, no solamente del petróleo, de mercancías en general, se empiezan a romperse las cadenas de producción y esto pone entonces las cadenas de producción en el mundo en tensión y en conflicto, lo cual a su vez genera un ambiente de recesión, de inflación y de descontento social en muchos países del mundo. Y bueno, todo esto nos afecta y afecta a México porque México, aunque no lo reconoce, no lo sabe o no lo quiere saber, estamos íntimamente vinculados a ese mercado mundial. Y lo que claro, sucede en ese mercado mundial también afecta a México porque nos afecta el tipo de cambio. Nos afecta entonces la demanda de productos, nos afecta la falta de abastecimiento de materias primas y nos afecta un ambiente en general de recesión y de inflación a nivel mundial, porque todo eso lo importamos. Y entonces nos pega a nosotros la recesión y la inflación. Y tomando en cuenta que de por sí, Raúl, estamos, yo digo, en cero crecimiento en México. ahí, así es. Entonces, incluso recesión implica no solamente que vamos a estar en cero crecimiento, Sino sino para atrás. en Sí, menos X porcentaje de retroceso de nuestra economía, lo cual implica menos empleos, menos productos en el mercado, la gente va a tener menos dinero y bueno, implica descontento social.
Eso es el resultado final. Entonces, todo esto está concatenado. Pensar que no somos parte de ese mundo es una falacia. Claro. México está inserto en ese mundo, en el mundo global, y todo esto nos va a afectar a nosotros. A final de cuentas, con todo este resumen que tú estás haciendo muy bien, me atrevo a decir que la incertidumbre y la desconfianza seguirán incrementándose. Pues sí, ciertamente la incertidumbre es una característica de nuestra era que vamos a vivir con ella durante mucho tiempo Sí, y progresivamente yo creo que el descontento social va a estar creciendo, Raúl. claro. Bueno, pues mi queridísimo Ricardo, te agradezco mucho. No sé si quieras añadir algo a esta conversación, que creo que es muy descriptiva de lo que hemos hecho. Yo hago un resumen muy breve. Punto número uno, fue una bendición disfrazada que Trump se haya ido porque a Claudia Sheinbaum le dio la oportunidad, y espero que la haya tomado, de poder hablar con los líderes europeos, con los hindús y otros líderes que se presentaron allí en la reunión del G7. Punto número dos, diversificar nuestra economía, abrir nuestra economía y no estar dependiendo solamente de esta relación trilateral con Estados Unidos y Canadá. Y como tú bien lo dijiste también, la conversación con el primer ministro de Canadá para fortalecer esa alianza que les permita poder negociar en conjunto contra Estados Unidos en la firma del TMEC y sacar mejores condiciones. Y por último, lo que tú acabas de mencionar, pues que el conflicto entre Israel e Irán en el Medio Oriente afecta también a México por la relación que estamos en la geopolítica global. ¿Quieres añadir algo, mi estimado Ricardo? Bueno, solamente que a mí me gustaría que, que Sheinbaum rompiera con su tradición de decir que tuvo una plática y fue muy buena y que nos hablara con claridad qué cosas se platicaron y a qué acuerdos llegaron y cuál es la visión que se tiene. Porque la verdad es que nos trata un poco como idiotas que no merecemos Sí, saber qué es lo que están discutiendo. Entonces, lo digo porque acaba de repetir su misma frase resumiendo su conversación con Trump, que fue excelente y que acordamos seguir trabajando. Entonces, bueno, no eso dice lo dice. nada. Cada vez que habla, dice exactamente lo mismo y sabemos, porque no somos tontos, de que algo oscuro y duro se está moviendo en la relación bilateral Claro, y merecemos saber qué es lo que está sucediendo. Basta de secretos. Si hay gente que el gobierno de Estados Unidos está pidiendo de la narcopolítica que está pidiendo Estados Unidos que sean extraditados, pues que se diga, que claro, se nos hable con honestidad y además, si se va a trabajar conjuntamente con Canadá, que se nos explique cómo y cuál es la estrategia. Si hay secretos, no tenemos que conocer los secretos, pero las estrategias y lo conversado, sí, debe ser de dominio público. claro. Es la esencia, es el Ojalá. sustantivo lo que necesitamos saber, ¿verdad? Así es. Así es. Te mando un abrazo, mi querido Ricardo, eres muy amable y como siempre te lo he dicho, no nos despedimos, sino simplemente decimos hasta luego, porque vamos a tener que seguir platicando, habrá muchos temas más en las próximas semanas y meses. Fuerte abrazo, mi querido Ricardo. Muchas gracias. Igualmente para ti.